Hola, ¿qué tal? Somos el equipo 2, conformado por Daniela Flores Olivares, su servidor Alan Guerrero, Fabiola Guadalupe Reséndez Cárdenas, Jessica Marlene Treviño Hernández y Andrea Elizabeth Niño García. Y el día de hoy presentaremos nuestro... ¿Qué es la ley de Ohm? La ley de Ohm es la relación existente entre conductores eléctricos y su resistencia, que establece que la corriente que pasa por los conductores es proporcional al voltaje aplicado en ellos. El físico alemán Georg Simon Ohm fue el primero en demostrar experimentalmente esta relación. Enunciado de la ley de Ohm. Ohm descubrió al principio del siglo XIX que la corriente a través de un metal era directamente proporcional al voltaje o diferencia de potencial eléctrico por el metal. El descubrimiento de Ohm condujo a la idea de la resistencia en los circuitos. La ley de Ohm, expresada en forma de ecuación, es V igual a R, y donde V es el potencial eléctrico en voltios, I es la corriente en amperios y R es la resistencia en Ohm. La ley de Ohm se usa para determinar la relación entre tensión, corriente y resistencia en un circuito eléctrico. Carga. La fuente de todas las cargas eléctricas reside en la estructura atómica. La carga de un electrón es la unidad básica de la carga. Conductores. Aquellas sustancias por donde las cargas se mueven fácilmente se llaman conductores. Los metales son excelentes conductores debido a la descolocación y movimiento de sus electrones en su estructura cristalina atómica. Resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica es la dificultad con la que las cargas eléctricas fluyen a través de un conductor. Aislantes. En cambio, aquellas sustancias que resisten al movimiento de la carga son llamadas aislantes. Los electrones de valencia de los aislantes, como el agua y la madera, están fuertemente restringidos y no pueden moverse libremente por la sustancia. Voltaje. La corriente eléctrica que fluye por un conductor depende del potencial eléctrico o voltaje y de la resistencia del conductor al flujo de carga. Manual de uso y manejo del prototipo de ley de Ohm. Introducción. Con este prototipo de la ley de Ohm podemos ver que se tiene como función principal el demostrar cómo es que funciona dicha ley y el cómo va de la mano con lo que es el voltaje, la resistencia y la corriente. Los materiales que vamos a utilizar para esta actividad van a ser 2 caimanes, foco de 12 volts, un desarmador y un eliminador. Precauciones de manejo. Nunca pongas tus dedos o algún objeto en los enchufes, salvo los conectores de los equipos eléctricos. Evita la realización de este prototipo o de usos eléctricos cuando estés mojado o descalzo. No conectes muchos aparatos al mismo enchufe. Instrucciones para llevar a cabo el prototipo. Número 1. Lo primero que se realizará es conectar el eliminador directo a la electricidad. Número 2. Después se deberá conectar los caimanes en los polos positivos y negativos. Número 3. Enseguida también conectar los cables positivos y negativos del foco. Número 4. Después el caimán de la corriente negativa se conecta al eliminador y el cable negativo del foco, ambos lo aislamos con cinta negra. Número 5. Continuamos conectando el cable positivo al eliminador. Paso número 6. El desarmador, que es el que funciona como conductor, lo pegamos al cable positivo del foco. Paso número 7. Esto ocasionará que se encienda. En conclusión, podemos ver que el metal del desarmador es un conductor. Sin embargo, a la hora de probar pegar los cables positivos al material de plástico, pudimos comprobar que este no conduce energía, por lo que podemos concluir con que ese material no es un conductor. Los materiales empleados en este prototipo demostrativo de la ley de Ohm son 2 caimanes, un foco de 12 volts, un desarmador que servirá como conductor y aislante, y un eliminador que tiene la función de fuente de energía de 12 volts. Lo primero que realizamos es conectar el eliminador directo a la electricidad. Para posteriormente conectar los caimanes en los polos positivos y negativos, y a su vez se conectan a los cables positivos y negativos del foco. Después el caimán de la corriente negativa se conecta al eliminador y al cable negativo del foco y lo aislamos con cinta negra. Continuamos conectando el cable positivo al eliminador y después al desarmador, que funciona como conductor,
y al pegar el cable positivo del foco al desarmador de metal, este enciende. Aunque hay un poco de resistencia, el foco enciende, por lo que se puede concluir que el metal del desarmador es un conductor. Y finalmente probamos pegar los cables positivos al material de plástico del desarmador y efectivamente podemos comprobar que no conduce energía, por lo que es un material no conductor. Y a continuación presentaremos la sección de preguntas y respuestas. Pregunta 1. ¿Qué dice la ley de Ohm? La intensidad de la corriente que circula por un circuito cerrado es directamente proporcional a la tensión que se le aplica e inversamente proporcional a su resistencia eléctrica. 2. Si se aumenta la tensión que se le aplica a un circuito, ¿qué le sucederá a la intensidad de la corriente eléctrica? Y si disminuye la tensión, la intensidad aumenta y la densidad disminuye la corriente eléctrica. 3. Si se reduce la resistencia de un circuito, ¿qué le sucederá a la intensidad de la corriente eléctrica? Y si disminuye la tensión, ¿qué aumentará que la intensidad disminuye e inversamente? 4. ¿Qué pasa si un circuito no tiene la resistencia? Y si una resistencia infinita se produce un cortocircuito, los electrones no pueden atravesarlos, no circula la corriente eléctrica. Pregunta número 5. ¿Cuál es la expresión matemática en la ley de Ohm? Donde V es el potencial eléctrico en voltios, I es la corriente en amperios y R es la resistencia en ohms. Pregunta número 6. En la ecuación de la ley de Ohm se utilizan tres magnitudes físicas: intensidad de la corriente, tensión y resistencia. ¿Qué unidades del sistema internacional se utilizan para medirlas? Respuesta: el triángulo de la ley de Ohm. 7. Definición de las tres magnitudes de la pregunta anterior. Intensidad de la corriente es igual al voltaje dividido por la resistencia que oponen los cuerpos. Resistencia, simbolizada por R, a la dificultad u oposición que presentan un cuerpo al paso de una corriente eléctrica para circular a través de. Intensidad. La intensidad de la corriente eléctrica que circula por un conductor eléctrico es directamente proporcional a la diferencia potencial. 8. ¿Por qué es importante la ley de Ohm? Porque nos permite anticipar el comportamiento de los circuitos antes de conectarlos, para asegurarnos de que funcionen según esperamos. 9. ¿Qué es el voltaje? Es la corriente eléctrica que fluye por un conductor. Este depende del potencial eléctrico o voltaje y de la resistencia del conductor al flujo de carga. 10. ¿Qué es un aislante? Son aquellas sustancias que resisten al movimiento de la carga. Y con esto concluimos nuestro PIE de física.